Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luciana Padilla Magaña y hoy les voy a presentar la evolución de México de 1970 a la actualidad por presidente. Bueno, pues México ha tenido distintos modelos políticos y económicos a lo largo de los últimos gobiernos. Cada presidente dejó avances, errores y cambios que siguen influyendo en el país. A continuación haré un análisis detallado de cada gobierno, desde Luis Echeverría hasta Claudia Sheinbaum, considerando economía, deuda, instituciones y resultados. Y bueno, pues voy a empezar con Luis Echeverría, de 1970 a 1976. Durante el gobierno de Luis Echeverría, México tuvo un modelo económico donde el Estado intervenía fuertemente en la economía. Se aumentó el gasto público para apoyar a los sectores populares y se crearon empresas paraestatales. En cuanto a economía y su deuda externa, la deuda externa creció, aumentó la inflación y hubo un déficit fiscal alto. Pero también hubo cosas buenas y malas. Pero primero las buenas. Es que hubo expansión educativa, apoyo a los sectores sociales. Sí. Y lo malo es nuevamente el endeudamiento excesivo y la desconfianza económica. Y esto fue más o menos como un resumen de lo que fue Luis Echeverría. Después, nuestro siguiente presidente es José López Portillo, de 1976 a 1982. López Portillo basó su gobierno en el auge petrolero. Al principio hubo crecimiento económico, pero gastó más de lo que el país podía sostener. Entonces, en cuanto a economía y la deuda, hubo como una explosión de la deuda externa, mucha crisis económica ya al final de su... mucho, pero sobre todo al final de su presidencia, en 1982. Y también hubo devaluación del peso. Cosas malas que pasaron. Hubo una alta inflación y nacionalización de la banca. Y también hay cosas que ya no existen. Por ejemplo, modelo petrolero sin control y la banca nacionalizada. Y pues este fue otro pequeño resumen de lo que fue López Portillo. Y luego después de 1982 a 1988, tenemos a Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid enfrentó la peor crisis económica del país. Su gobierno inició un cambio hacia la austeridad y la apertura económica. Por ejemplo, hubo un control de inflación, reducción del gasto público y inicio del modelo neoliberal. Y también hubo cosas buenas, cosas malas. Algunas de las buenas que puse fueron estabilización económica y inicio de modernización. También tuvo sus cosas malas, como la caída de nivel de vida y el famoso terremoto del 85 y la mala respuesta inicial. Esto fue más o menos la presidencia de Miguel de la Madrid. Y terminando esa presidencia, empezamos con Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1999. Carlos Salinas impulsó reformas profundas en la economía. Se privatizaron empresas y se firmó el Tratado de Libre Comercio. En cuanto a economía, hubo un crecimiento económico, una inflación baja, aumento de inversión extranjera y pues también hubo cosas buenas y malas.
Una de las cosas buenas fue modernización económica. También programas sociales como solidaridad. Y unas cosas malas, la desigualdad social, que siempre nos ha seguido en todo. Y también la crisis política al final del sexenio. Y bueno, el siguiente presidente es Ernesto Zedillo. Zedillo enfrentó la crisis del error de diciembre. Su gobierno estabilizó la economía y fortaleció las instituciones. En cuanto a economía, su gobierno hubo una crisis inicial, una recuperación económica y autonomía del Banco de México. Y bueno, una de las cosas buenas que hubo en esta presidencia fue estabilidad financiera y fortalecimiento democrático. Y bueno, continuando con los presidentes, toca a Vicente Fox. Yo lo expuse, entonces como que sé un poquito más del tema, pero igual lo voy a resumir porque el video nada más dura 5 minutos. Pero bueno, Vicente Fox de 2000 a 2006. Con Vicente Fox llegó la alteración política. Fue el primer presidente no priista en más de 70 años. En cuanto a la economía, hubo un crecimiento moderado y también tuvo cosas buenas como el avance democrático, libertad de expresión, pero hubo bastantes cosas malas. Nada más diré 2. Es que era muy buen presidente, era muy buen partido, pues, pero no logró todo lo que tenía en mente. Pero bueno, las cosas malas fueron pocas reformas estructurales y la falta de acuerdos políticos. Y pues acabando con Vicente Fox, empezamos con Felipe Calderón, 2006 a 2012. Felipe Calderón centró su gobierno en la lucha contra el narcotráfico, lo que marcó profundamente al país. En cuanto a economía, hubo una crisis financiera global en 2008, cuando yo nací. También hubo un endeudamiento moderado. Hubo cosas malas como el aumento de violencia, inseguridad, y cosas buenas como la estabilidad económica relativa. También hubo programas sociales continuos. Y bueno, acabando con esta presidencia, seguimos con Enrique Peña Nieto, 2012 a 2018. Peña Nieto impulsó reformas estructurales en energía, educación y telecomunicaciones. En cuanto a economía, hubo una apertura energética y un crecimiento bajo. También, como en los demás, hubo sus cosas buenas, sus cosas malas, como reformas importantes, inversión extranjera, pero hubo corrupción, pérdida de confianza social, entre otras cosas. Y bueno, para no hacerlo más largo, Andrés Manuel López Obrador, 2018 a 2024. El gobierno de López Obrador priorizó programas sociales y austeridad. En cuanto a economía, aumentó la deuda interna, inflación controlada, apoyos directos a población. Una de las cosas buenas fue que hubo programas sociales, intentó combatir a la corrupción, una de las cosas malas, fue que hubo eliminación de instituciones y polarización política. Y bueno, actualmente nuestra presidenta Claudia Sheinbaum vive un momento histórico al tener su primera presidencia. Su enfoque fue más como continuidad social, ciencia, tecnología y medio ambiente. Su presupuesto en 2026 está enfocado en la educación, salud e infraestructura. Y pues bueno,
Mi opinión final sobre este tema fue que considero que el futuro inmediato de México es moderadamente optimista. Si se mantiene la estabilidad económica y se invierte en educación, desarrollo, el país puede avanzar de forma sostenida.